Listo nuestro siguiente invitado. Esto a mí aunque yo tengo que confesar que no es precisamente, yo con costos sé escuchar música, con costos sé escuchar música. Y bueno, si me habla de conciertos y de música ¿cómo se llama esto? De conciertos de sinfónica y todo esto, con suerte las sé escuchar, pero cuando las tengo que escuchar, las escucho. Pero qué bueno es hablar con el maestro Jorge Ledesma Bradley, director de la Orquesta Sinfónica Nacional, que llega a sus 81 años de existencia. Maestro Jorge Ledesma, buenos días. El micrófono debe... El micrófono, maestro. El micrófono. Tiene que prender el micrófono. Ya va, está en eso. No busque la partitura, Ahí busque el está. micrófono. Ahí está, ahora sí. Muchas Qué gracias. gusto tenerlo aquí, maestro. Gracias igualmente, Edwin. Un placer realmente poder dirigirnos al público en ocasión de nuestro aniversario 81, que se celebra, esta noche se conmemora con un concierto en el Teatro Nacional. Nuestra orquesta, al cumplir 81 años, proyecta hacia la comunidad su actividad, que es importantísima porque una orquesta sinfónica es un instrumento de cultura, es una herramienta de cultura para enriquecer los horizontes intelectuales y culturales de los panameños. Por eso que nuestros conciertos en su mayoría son en iglesias o en lugares abiertos, abiertos a todo público sobre todo. Yo creo que es importante decir algunas cosas, maestro Jorge, porque, a ver, hay que saber que los miembros de la Sinfónica Nacional, y me corrige por favor si me equivoco. Correcto, diga. Los miembros de la Sinfónica antes eran funcionarios del INAC, ahora creo que son funcionarios del Ministerio de Cultura, ¿no? Es correcto, es correcto. Es el Ministerio de Cultura recién creado quien tiene bajo su responsabilidad la proyección, actividad, mantenimiento, etcétera, de la Orquesta Sinfónica Nacional. Es como corresponde. Finalmente, la cultura tiene un ministerio, ¿no? Costó tanto tener un instituto de cultura gracias a los esfuerzos de los artistas e intelectuales de aquella época. En el año 74, cuando se funda el Instituto Nacional de Cultura, gracias a las gestiones de mi maestro Jaime Ingram. Ahora, este salto al ministerio es un paso importante en el desarrollo cultural de nuestro país. Entonces, creo que es importante que quienes nos escuchan sepan que los miembros de la Sinfónica son personas que hay que pagarles, porque es la Sinfónica Nacional, es la Sinfónica que representa al país. Y entonces estos, al igual que el maestro Jorge Ledesma, estos maestros que están allí, algunos, otros son, me imagino que habrá algunos jóvenes también, sí, son funcionarios. Hay jóvenes y hay maestros ya de cierta... Hay por lo menos dos generaciones de músicos en la orquesta. Los jóvenes que van entrando y los que ya están y que van poco a poco acercándose hacia su jubilación. Hacia su Ahora, retiro. me imagino, maestro, que nos debe dar pena hablar de los salarios que se pagan. No es nuestra intención hablar sobre eso. Por supuesto, de momento, yo lo ¿no? sé. De lo que estamos hablando es de la conversión de la orquesta en un organismo que ya reúne las condiciones ideales. Hasta ahora estamos en 67 músicos cuando deberíamos tener 80 para tener una orquesta sinfónica capaz de enfrentar todas las obras de todo el repertorio sinfónico, ya sea el repertorio universal, el repertorio latinoamericano y el repertorio panameño. ¿Y por qué no llegamos a 80, maestro? Bueno, porque hay muchas circunstancias, muchas particularidades, pero tenemos confianza de que vamos a llegar lo más pronto posible. Ojalá. Pero maestro, ¿es un tema presupuestario o es un tema que faltan más músicos en Panamá? No, músicos hay. Músicos hay. Esto es un tema de que no se ha consolidado ¿cómo te puedo decir? El entendimiento de que para tener una orquesta sinfónica
capaz de enfrentar cualquier repertorio, es necesario nombrar los músicos, dar condiciones de trabajo, un buen ambiente físico para poder trabajar con las mejores condiciones. Es complejo, pero vale la pena porque la música es un arte que entra por los oídos y los ojos, pero se dirige directo al corazón, allá donde ni la palabra ni la imagen puede llegar, allí llega la música. Claro. Y eso es lo que nosotros queremos, conmover a quien nos oye. Maestro, escuchándole a usted, a mí se me viene en la cabeza, y como venezolano, al maestro Abreu. Y si hay algo que rescatar del gobierno de Hugo Chávez, de lo poco que se puede rescatar, es la importancia que le dio a la orquesta y al sistema de orquestas sinfónicas de Venezuela. Y a partir de allí lo que hizo Gustavo Dudamel como imagen. ¿Qué puede rescatar Panamá de ese sistema venezolano que de 10 años para acá ha sido muy popular? Ha tomado una relevancia. Sí, Panamá, allá por los años 2000 y tanto, 2010, creo el sistema de orquestas, coros y bandas juveniles e infantiles de Panamá que dirigió el profesor Osvaldo Sempris, que ya no está con nosotros, fallecido. Es importantísimo porque se crearon muchos campamentos en el interior de la República, se implantaron orquestas juveniles en las provincias. Eso fue un trabajo muy bonito que ha continuado ahora con la creación de conversión de ese sistema en lo que se llama hoy día red de orquestas, coros y bandas infantiles de Panamá, juveniles e infantiles de Panamá. Con esos núcleos de formación musical se quiere llegar al final a tener una orquesta nacional juvenil. Y quisiéramos que en un futuro, ojalá no tan lejano, tener una orquesta sinfónica en cada provincia, porque eso es importantísimo para el crecimiento y el bienestar y salud mental y salud espiritual. Oiga, maestro, justamente, y a propósito de esa pregunta de nuestro compañero de mesa, Gonzalo, yo estaba pensando en lo mismo, el sistema de orquesta, de sinfónicas y de coros que se desarrolló en Venezuela, el maestro Abreu, y que la verdad sea dicha, Chávez no solamente mantuvo, sino que profundizó, y este señor Dudamel pues es uno de esos, es un ícono. Correcto. Hace algún tiempo yo estaba en el interior haciendo un noticiero desde allá, y entrevistábamos a la orquesta. Puntualmente estábamos viendo una práctica de la banda de música del Instituto José Daniel Crespo, que es una banda icónica. Una banda estupenda. ¿Y qué me decía el profesor de música? Una excelente persona que todavía está allí con ellos. El problema que tenemos es que cómo le damos continuidad cuando terminan el bachillerato. O sea, salen del bachillerato en el José Daniel Crespo y en muchísimas escuelas del interior y acá de la capital, salen del bachillerato y ya saben leer música, tanto que si usted se ha dado cuenta, esos muchachos desfilan sin la partitura, todo lo tienen ya en la mente. Eso es correcto. Entonces, ¿qué pasa? Pero después terminan tocando en las murgas de los carnavales. No hay seguimiento. No es malo decirlo. Sí que no. A lo largo de no digo que sea malo tocar en las murgas, exactamente. Entendámonos bien, Edwin. A lo largo de la historia, los músicos que tocan la música culta, erudita, académica, vamos a decirlo así, también tocan la música popular. Es decir, en los tiempos de Haydn, pongamos así un ejemplo teórico no, un ejemplo concreto. En la corte de los Esterházy, en la región de austrohúngara, había una sala de conciertos, ¿sí? Había una orquesta que era dirigida por Franz Joseph Haydn. Esa orquesta tocaba la música culta en el salón de música del palacio. Esa orquesta tocaba los funerales, las misas, los matrimonios, etc. Esa orquesta también tocaba el baile. Es decir, los músicos de esa orquesta, no todos, algunos se destinaban a esa función,
Y eso es lo que sucede en todos los países, todavía hoy sucede así. Hay músicos que tocan en una sinfónica, también tocan en música de cámara, eventualmente algunos tocan música popular, eso no es ningún pecado. Sí, no es malo. Y tengamos presente que gran parte de la música sinfónica y música culta de la historia de la música está basada en melodías y elementos rítmicos, melódicos de la música popular. Sí, bueno, pero el punto era que efectivamente no tiene nada de malo que toquen en murgas, pero lo que me decía el profesor, se me acaba de ir el nombre del profesor, una persona joven, por cierto, que dice no hay continuidad, o sea, porque ojalá lo pudiera agarrar ahora el Ministerio de Cultura y que haya en Herrera, en Los Santos, en Veraguas, en Bocas del Toro, en Chiriquí, Coclé, en todas las provincias, un seguimiento de lo que usted acaba de decir, la aspiración de tener orquesta sinfónica provincial. Es una responsabilidad de nosotros los músicos en primer lugar, en segundo lugar de las autoridades correspondientes, la comprensión de que una entidad musical en una cabecera de provincia o en una comunidad es un foco de irradiación de buena voluntad, de trabajo cooperativo, de entendimiento entre las personas y de enriquecimiento cultural. Eso es lo que buscamos y ojalá que pronto podamos tener esa realidad de tener una orquesta en cada provincia, orquesta joven, ¿sí? Que se encargue de crear esta condición de convivencia cultural en la comunidad. Bueno, entonces, maestro Jorge Ledesma Bradley, repítanos la actividad de esta noche, ¿no? Sí, esta noche en el Teatro Nacional, 7:30 de la noche, un concierto conmemorativo del aniversario 81 de la orquesta, con una directora invitada francesa, Nathalie Marin. ¿Algunas piezas en particular que se van a deleitar esta noche los asistentes? Bueno, me gustaría señalar la obra de una joven que es integrante de la orquesta, se llama Ela Ponce, es percusionista, graduada en Chile, aquí en Panamá y graduada después, posteriormente en Chile. Ha hecho una composición muy bonita, muy bella, y que creo que será el punto alto del programa de esta noche. Un orgullo y una gran satisfacción de ver que los jóvenes panameños tienen esa inclinación de crear música que llegue al corazón de la gente. Bueno. Maestro Ledesma, antes de finalizar, aquí me pregunta un oyente si el gobierno los ha apoyado con el conservatorio. Dice que hasta hace poco está en muy mal estado. Sí, aquí hay una situación que yo no me siento autorizado para abordar, pero significa que el conservatorio, antiguo conservatorio que hoy día se llama Instituto Nacional de Música, de estar bajo la égida del Ministerio de Cultura pasa al Ministerio de Educación. No comprendo bien las razones ni no he estado involucrado en la situación, pero eso es lo que ha sucedido. Y esperamos que en el Ministerio de Educación esas escuelas ganen la importancia que tenían cuando eran parte del Ministerio de Cultura y que sigan propiciando el surgimiento de jóvenes músicos, jóvenes instrumentistas en nuestro país. Maestro, aquí le manda saludos nuestro amigo César Quiemco, dice. Caramba, un abrazo, César. Por eso sí, hace tiempo que no te veo. Se está paviando del Teatro Nacional, se está paviando, César. Está bien. Maestro, muchas gracias y felicidades por estos primeros 81 años. Gracias, Edwin, a la orden siempre. Que esté bien. Mire, gracias. Voy a decir algo. No 8:24 minutos. Diga, Gonzalo. No, es que le tengo que decir algo. No hay nada más hermoso que ver un concierto de una orquesta sinfónica. Sí. Sea de la ciudad que sea, de Nueva York o la Orquesta Sinfónica de Berlín o la de Los Ángeles o la de cualquier país. No hay nada más hermoso, musicalmente hablando, que ver un concierto de una orquesta sinfónica. Claro, pero ocurre, Gonzalo, que para lograr apreciar esas hermosuras, como bien usted lo plantea, tiene que haber continuidad.
Por Y, supuesto. es un problema que se tiene en Panamá grave. No hay continuidad, una cantidad de cosas. Ahí me está mandando, Flor, Bolívar, fotos de una banda de música en una escuela que llegó a tener 150 integrantes y ahora tiene menos de 50. Y le pregunto, ¿pero qué pasó? ¿Han votado los profesores o los han cambiado o no han nombrado al profesor de música? Continuidad. ¿Por qué? Porque un profesor que logra motivar a que un muchacho o una muchacha aprenda música, lea música, ese muchacho, esa muchacha se da cuenta que tiene un talento que no sabía que lo tenía. Y una vez desarrolla ese talento, como nos acaba de decir el maestro Jorge Ledesma Bradley, hubo una que estudió en Panamá y luego fue a Chile y se especializó en Chile y ahora esta noche va a hacer una presentación de una composición. Continuidad. Por eso que yo hablo, a mí me es más fácil entender la parte del deporte porque he estado vinculado como dirigente, pero la continuidad en el deporte no es diferente a la continuidad en la cultura. Sí. Es correcto. Claro, pero tiene que haber también un sentido de arraigo, un sentido de orgullo patrio. Pero es que eso se fomenta, Gonzalo. Por Es que eso se supuesto. fomenta. Entonces, eso, el individuo, miembro de una sociedad por sí solo, no se le va a ocurrir hacer eso. Pero eso, mire, le tengo que decir algo. No me gusta darle medallas a la dictadura, pero como en la época de Omar Torrijos estaba el tema de la reivindicación de la soberanía en el territorio de la denominada zona del canal, en esa época hubo muchísimas expresiones artísticas. Muchísimas, hay que reconocerlo. Y luego, eso se fue desvaneciendo. Eso fue desvaneciendo. No le dan la importancia. No le dan la No hay importancia. continuidad. No hay continuidad. Es que hay algo. El maestro Ledesma Bradley se quedó ahí conectado y quiere decir algo. Sí, es que esta es la parte medular de la entrevista. Ahora es donde está la cosa caliente de verdad. Y tiene toda la razón Edwin. En esa época, eso recuerdo cuando yo llegué a Panamá, graduado en dirección de orquesta en el 75, y yo tenía trabajo y tenía que volver al Brasil, donde acababa de graduarme. Pero yo sentí que en Panamá había algo importantísimo, se respiraba en el aire una energía, algo era intangible, pero era hermoso. Yo decidí quedarme en Panamá porque sentía que la cultura y el arte hacían parte de un deseo, como tú lo has dicho, ¿no? de una necesidad de los panameños, de tener un país con una identidad. Así Eso es lo que se jugaba. Y eso era lo importante en aquel momento, crearnos a nosotros, devolvernos nuestra imagen, nuestra identidad de gente sencilla, trabajadora, Claro. decente, y con un folclore y un desarrollo cultural muy hermoso. Eso Pero fue lo que me maestro, hizo quedarme en Panamá. hay que hacer un trabajo de mercadeo bastante importante, porque y le voy a dar un ejemplo, cuando uno va a la ciudad de Los Ángeles, no es ciudad más comercial que Los Ángeles, uno se da cuenta que cuando inicia la temporada de conciertos de la Sinfónica, toda la ciudad está inundada de anuncios de que la temporada inicia. Con la cara de Dudamel, sin la cara de Dudamel, en el Walt Disney City Hall o Concert Hall en el downtown de Los Ángeles. Entonces, a mí me impresiona, profesor y maestro, que cumpliendo 81 años, la Orquesta Sinfónica de Panamá, nadie, estoy seguro, nadie sepa que eso está pasando el día de hoy. Sí. Falta de promoción. Sí, se ha hecho promoción, pero esa promoción se puede mejorar. Claro. Se puede mejorar. Siempre es posible mejorar lo que estamos haciendo. Si no, no habría sentido, ¿no? El ser humano siempre está buscando ser cada vez mejor. Eso es obvio. Pero usted tiene razón. Esto hay que darle continuidad y darle posibilidades de expansión. Tuvimos una reunión recientemente con la Dirección de las Artes del Ministerio de Cultura y expusimos brevemente toda esta situación y hay una intención seria de meterle la mano a lo que es necesario tener y desarrollar para que tengamos un mejor ambiente cultural más enriquecedor todavía al servicio de los panameños. La cultura es el motor del desarrollo, no es que nosotros vamos a hacer
cultos cuando estemos desarrollados, sino que nos Es al revés. desarrollamos y nos estamos haciendo cultos. Claro, claro, no se Maestro. ha entendido eso. Maestro, a mí me va a Dígame. disculpar y tal vez va a sonar antipático el comentario que voy a decir, pero si la Orquesta Sinfónica Nacional está en manos del Ministerio de Educación, No, de olvídese cultura. que va a No, haber- Ministerio de Cultura. Está el Ministerio de Olvídate que va a haber un Cultura, cambio. recién creado. no va a haber ningún tipo de Las, cambio. las escuelas, la escuela de música es la que ha pasado a Ministerio de la Educación. esfera del Ministerio de Educación. Bueno, gracias, maestro, nuevamente. Muy De amable. nada, ahora sí me voy. Gracias por... 8:31 de la mañana.